encuentro con Francisco Ignacio Taibo Maojo, que tal vez si le doy el nombre así completo no le suene a mucho, español y mexicano. Tal vez aquí se podría aplicar lo del pasodoble de Agustín Lara, de azteca y español. Que bueno, pues no puede tener una tarjeta de presentación porque es escritor, es novelista, es cuentista, es historiador, ha hecho televisión con unas extraordinarias narraciones históricas platicadas con un estilo que solo él puede tener, pero además es promotor de la lectura, es promotor de la cultura y además es un ciudadano activo, un activista o ciudadano activo en la política, tratando de que este país cambie para mejor. Pero bueno, si le digo que está conmigo en esta sala Paco Ignacio Taibo II, seguramente ya sabrá a quién me refiero. Paco, muchas gracias, Paco Ignacio Taibo, por acompañarme hoy en este día. Y me ayudaría que nos ayudaras a entender lo que ha sido tu vida, tu trayectoria, de tus orígenes, tu trayectoria como escritor, toda esta multiplicidad de actividades que has hecho como historiador. Difícilmente alguien gana premios o reconocimientos como escritor de ficción y como escritor de la realidad histórica, tu papel en la televisión, tu papel como promotor, como ciudadano activo. Pero me gustaría que me ayudaras por entender, pues, de dónde vienes, que es una historia muy larga, la de los Taibo huyentes, ¿no? Sí, vengo de una familia de migrantes que emigran en el año 58 masivamente a México. Los abuelos habían hecho la guerra civil en España, habían terminado en la cárcel y condenados a muerte, se salvaron de milagro. Y para el 58 la familia decide emigrar. Completa. Completa, ¿A ustedes escaparse no les del pasó franquismo. lo que hicieron algunos de que se venían en solitario? Ustedes sí vinieron en bola. Era en bola. En un año habían emigrado 20 y tantas personas. Abuelos, tíos abuelos, abuelas del otro lado, mis tíos, mis padres y los primeros hijos. Los demás ya nacieron en México. Que tú venías entre ellos. Yo tenía 8 años, 8 o 9. Asturiano. Asturianos. Y llegan aquí, y obviamente, como siempre pasa con toda la migración, que siempre es muy difícil de entender, los que nunca hemos tenido que emigrar la vemos muy fácil, pero, y sobre todo en este país, este mundo tan convulso de tantas migraciones tan grandes y tan masivas y tan feas, pues migrar era muy difícil, y para tus padres y tus tíos debió haber sido muy complicado. Fue duro, sí. Resultó complicado. Pero a fines de los 50 mi padre se abrió más o menos rápidamente espacio laboral. Y vivíamos en una especie de tribu que se apoyaban mucho unos a otros. Muy bien. En mi casa todo el mundo trabajaba. Mi padre era periodista en 5 empleos diferentes. Mi madre y mi abuela y mi tía abuela cosían y tejían y vendían ropa. Mi tío abuelo era director de programas de divulgación de música clásica. Y entonces todos, hasta que yo también pude aportar, tuve una beca en la secundaria de la SEP de 200 pesos mensuales. Ya ganabas dinero desde estudiante. Yo la pude aportar al cochinito familiar. Fue de alguna manera una generación de migrantes diferente a otras que habíamos tenido, porque era una migración que tenía mucho, precisamente el origen de su salida es precisamente la rebelión a un régimen, tenía mucho de cultura, tenía mucho de intelectualidad. Sí. Y pues tu núcleo familiar al que perteneces, pues tenía mucho de eso, ¿no? Escritores, periodistas. Escritores, periodistas, lectores, grandes lectores, pintores. Y vivías en un ambiente que estimulaba a la palabra escrita. Yo recuerdo claramente. Mi padre contaba una anécdota que no sé si sería cierta, pero era bien bonita, que era que cuando yo tenía 5 años me preguntó qué quería hacer en la vida. Y yo dije, trapecista de circo, bombero y escritor. Y que mi padre me preguntó en qué orden. Y yo dije, trapecista de circo, bombero y escritor. Al final. Al paso de 30 años, mi padre estaba en silla de ruedas, enfermo. Yo lo llevaba a pasear al parque. Y me dijo, oye, ¿qué quieres hacer en la vida? Y yo dije, compadre, tengo 10 libros publicados, etcétera. ¿Qué preguntas son esas? Y me dijo, no, ¿qué quieres hacer en la vida? Yo dije, trapecista, saxofonista, bombero y karateca y escritor.
Había añadido... Ya habías agregado dos nuevos Y oficios. me dijo, ¿pero y qué? Y dije, no, pues, ¿sabes la verdad? Me dijo, mi padre era muy agudo en estas cosas. Y yo dije, sí, es la verdad. Me dijo, a ver, dime la verdad. Y bueno, si eres escritor ya no necesitas ser trapecista, saxofonista, karateca. Puedes tener personajes, ¿no? En ese núcleo pues, era también natural pues, que ustedes, tus hermanos y tú se hicieran escritores, pero también no era necesario. No. O sea, se puede entender ahora como Sí. natural, pero bueno, ha habido muchos hijos de escritores y de periodistas que han acabado Que odiaban a sus padres que y odiaban la sí literatura. han acabado de bomberos, de trapecistas o de karatecas, ¿no? Mi tercer hermano dijo, no, ya, basta. Padre escritor, hermano mayor escritor, segundo hermano escritor, yo no. Y es productor de cine. Sí, pero de alguna manera entró a una vida cultural que a lo mejor no era la de escritor, pero de alguna manera, pues tienen que ver todos con eso. ¿Tú recuerdas algún momento en que definiste la escritura como una actividad o fue como respirar, se te fue dando sola? ¿O si hubo un momento en que dijiste, sí me late, Bueno, quiero lo que tener pasa un es que libro? fue como muy natural, o sea, mis primeros, empecé a escribir a los 10 años, Ajá. 11 quizá, y mis primeros empleos, era inevitable, fueron como periodista. Yo creo que mi primer empleo fue escribiendo pies de grabado en un semanario. Y mi padre me dio una lección de periodismo cuando dijo, los pies de grabado no tienen que decir lo que ya se ve en la foto, tienen que decir lo que no se ve en la foto. Dije, jefe, tomó nota. Y yo creo que ahí tendría yo 17, 18 años. Y naturalmente me convertí en periodista y por ahí de los 20 algo de años escribí la primera novela. Estaba como muy cerca. De hecho, la escribí después del Movimiento 68, mi primera novela. Luego la presenté en 3 editoriales, la rechazaron en todas y fracasé como sapo. Y hubo una pausa en mi vida y luego volví a escribir y ahí sí, con Días de Combate se abrió la puerta y ya nunca más se cerró. Porque, digo, tú traes una carga personal también muy complicada. Digo, lo de tus padres era complicado, lo tuyo tiene mucho de complicado. Primero, pues tú llegas a los 8 años, o sea, eres también un huyente infantil, un migrante infantil. Vives en un ambiente interesante de periodismo, de cultura. Tú empiezas a escribir también por tu cuenta y empiezas a ser leído y reconocido desde joven, porque tu primer premio, si no me equivoco, fue la de El Grijalvo. Héroes Convocados. Sí. O sea, estás hablando de qué, de principios de los 80s. Déjame ver, híjole, sí, no, y 82 tal vez. menos, quizás Ajá. 70s, Bueno. fines de los 70s. O sea, no solo empiezas a ser leído, empiezas a ser leído y premiado desde muy joven. Sí, además se producen fenómenos muy divertidos. Mi primera novela, en 6 meses se reedita, en la época en la que nadie pasaba de la primera novela ni de la primera edición, que fue Días de Combate. Y muy poco después ganó el premio Grijalvo por Héroes Convocados. Y muy poquito después empiezan a aparecer traducciones en otras partes del mundo. Porque Gabriel Said por ahí en alguna ocasión escribió, y más o menos escribió por los 80s, que en este país era muy difícil lograr vivir de las letras. Decía, si tú quieres dedicarte realmente en serio a esto, pues tienes que mandar a hacer tarjetas que digan fulano de tal, novelista y vendedor de seguros, ¿no? O fulano de tal, poeta y taquero. Pero tío, tú sí lograste pronto vivir de la reflexión y de la literatura. Nunca fui taquero. Viví durante los primeros años de mi vida como escritor, con el poco dinero que me daban los derechos de autor y los premios literarios que empezaron a caer y las traducciones en el extranjero, pero viví siendo pluriempleado del mundo de la letra. Escribí fotonovelas, hice programas de divulgación de la ciencia como guionista, hice telenovelas. Escribí 2 telenovelas con seudónimo. O sea, no todos pasamos por esta vida sin mancharnos el plumaje, ¿verdad? No solo, sin comer tierra en abundancia. Me recuerdo a mí mismo escribiendo un programa de televisión para Lola Beltrán y llorando de rabia porque no salía, no quería. Y sin embargo había que entregarlo a las 9 de la noche.
y la rabia que me daba tener que escribir algo que ni me interesaba ni me gustaba. Pero bueno, de eso había que comer todos los días. Sí, pero al final de cuentas, yo creo que lo sí realmente interesante es que has vivido de las letras. O sea, eso sí es Sí. que ya muchísimos quisieran, no en los 70s, al día de hoy, vivir de las letras. Bueno, ya, yo creo que desde la mitad de los 80s vivo solo de mis derechos de autor. Que ya Cuando es un- empezó a publicarse en otras partes del mundo los libros y en México reediciones, y entonces yo creo que desde entonces ya me volví profesional. Incluso ni siquiera tuve que vivir de periodismo de apoyo, nunca he tenido becas de ningún sistema, ni las he pedido, gubernamentales. O sea que sí, debo vivir de las letras. Que eso- Tampoco es así como el millonario narrador, no, pero No. gano un poquito más de lo que gasto, y eso significa la libertad de todos los días decido qué es lo que quiero hacer y eso lo hago. Bueno, creo que esa libertad tiene mucho que ver con lo que tenemos que platicar. Paco Ignacio Taibo II, tengo que hacer un primer corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos de tu faceta de historiador, porque, insisto, tener un pie en la literatura y un pie en la historia, y en los dos ser reconocido, no es fácil, y no creo que muchos lo hayan hecho. ¿Te parece? Continúo con Paco Ignacio Taibo II, y bueno, pues entre una larga lista de premios, 82 que platicábamos hace rato, la de Grijalvo, novela, por Héroes Convocados. En 86 te premian en tu tierra natal por De Paso, Premio Nacional de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 86, el Premio Francisco Clavijero en 87, por la vida misma te premian también en 88, el Premio Latinoamericano de Novela Policíaca y Espionaje por Cuatro Manos, el Premio Internacional de Novela Planeta Joaquín Mortiz por La Lejanía del Tesoro en el 92, vuelves a ganar otro en 94 por La Bicicleta de Leonardo, la mejor novela extranjera en Francia, o sea, pues has ido acumulando. O sea, tú sí tienes sala de trofeos como el Barcelona, como el Real Madrid, ¿no? Va a parecer pedante y te vas a reír, pero tengo como 30 medallas que me han dado. La medalla de honor de la Ciudad de México al mérito cultural, la medalla Allende a la investigación histórica en Guanajuato, la medalla, y las uso para equilibrar un ángel de guerrero, que es va a parecer broma, pero es mi detector de temblores en la Ciudad de México. Si el ángel sangolotea, tembla. Y entonces las tengo colgadas las medallas para que me equilibre el ángel. Y como sismógrafo artesanal. Bueno, pero uno de los que platicaba ahorita de los premios, pues tuvo que ver con la historia. Es muy difícil que alguien haga ficción y haga realidad. ¿Tú en qué momento te clavaste con la historia? Porque tampoco es algo que hayas descubierto tarde. No, yo creo que fue un paralelo. En los años 80, a fines, decidí ir a escribir la historia de la Revolución de Octubre del 34 en España y mi familia. Era una deuda familiar contar esa Personal, historia. familiar, sí. Entonces fui, la hice en España, se vendió en España con gran éxito. Viví durante un año de los derechos de autor de la obra y me dio tiempo para investigar otra, y de ahí empecé a escribir historia en paralelo, con una lógica más o menos elemental, que es la ficción te reclama imaginación, continuidad, la historia rigor, tarjetitas, notas, visitas a archivos, y descansaba de una escribiendo otra. Entonces me podía mover en dos mundos con gran felicidad. Cuando veo a un colega mío que dice, yo sufro mucho escribiendo, mi reacción natural es decir, dedícate a la jardinería, güey, pues no veo por qué tengas que andar ahí de azotado. La carpintería es un oficio noble, yo gozo un montón escribiendo. Y cambiar de género
me ha ayudado a ser feliz, de tal manera que siempre soy feliz escribiendo. Y cuando un libro se me traba, tengo otros 10 o 12 empezados y decido para dónde me voy. Por algo se habrá trabado, ya lo descubriré tarde o temprano. Entonces eso me ha permitido moverme en la historia y en la literatura de ficción con gran libertad. Los personajes de la ficción se escogen en un esbozo, se van construyendo poco a poco, se les va poniendo cara, estatura, actitudes, forma de lenguaje, y hay una gran libertad. Pero ¿cómo escoger un personaje histórico? Tú te vas con Hidalgo, te vas con Juárez, te vas con Lázaro Cárdenas, te vas con el Che. A partir de que de la rebeldía, Sí. de la revolución interna, de la revolución personal. El supuesto es muy sencillo. Si no me gusta mucho, no escribo sobre ti. Porque si no hay esta tentación de saber más y quién eres, esta relación casi personal que entablas cuando biografías a alguien, no me atrae. Entonces, de repente, hace años me dijeron, aquí está un cheque en blanco, escríbenos una biografía de no sé quién. Y dije, primero, no escribo biografías por encargo. Segundo, no saben qué placer me da, es el primer cheque en blanco que me dan en mi vida, déjenme sonreírle. Y tercero, este personaje no lo escogí yo, ¿no? Está bien, es interesante, que lo haga otro. Yo tengo los míos, los que sí quiero contar. Y van apareciendo. Ahora tengo 3 o 4 en el closet que me gustan mucho. Entonces, tarde o temprano escribiré sobre ellos. Y son rebeldes, son revolucionarios. Sí. Y son también historias, porque creo que una de las partes importantes de tu aportación a la historia es, primero, el que no es la historia de la estatua, no es la historia del retrato que está en la sala de un palacio, tampoco el que está en el museo, pero también la forma de contarlo. Creo que son dos cosas interesantes. El hurgar más allá del monigote del retrato de óleo, pero también contarlo de una manera más accesible, más amena, más interesante, creo que. Yo partí de un supuesto desde que empecé a escribir historia, que es, la historia es rigor, es investigación, es seriedad en la acumulación de información, es fidelidad a la información que descubres. Pero la historia es también, y no se les olvide a los historiadores, un arte narrativo. Hay que saber contarla. Y esto significa que si tienes 7 personajes que inciden en un momento, no los avientas. Los haces crecer primero y luego van entrando en la historia. Que si la secuencia lógica es así, a veces la rompes para introducir algo de atmósfera que tiene que ver con el mundo en que se está contando. Que si estás narrando una batalla, en el capítulo anterior introduces toda una reflexión sobre por qué los rifles de los franceses en la guerra contra el imperio tenían 700 metros de rango de puntería, los Minié, y por qué las pinches espingardas que traían los chinacos pues tenían 150 metros. Y esto significa una variante que vas a tener que leer luego y entender por qué tenían que acercarse tanto. Y acercarse tantos 400 metros donde tu rifle no hacía ni cosquillas y el de ellos mataba. Sin esa reflexión, la historia se queda como cucha, como hueca, todo es cartón, ¿no? Y sin la reflexión de, bueno, los conservadores en la Guerra de Reforma, pues traían ejército de leva, los sacaban de cantinas y de cárceles. Los republicanos pues eran ejércitos de voluntarios, eso te va a dar una variante, ¿no? O en la Revolución Mexicana, el mito de las soldaderas. No, las soldaderas, y tú dices, pero detente, güey. Las soldaderas en los ejércitos de Huerta eran el sustituto de la ausencia de hospital en primera línea, de la ausencia de comedores de batalla, de la ausencia de infraestructura. Entonces era un ejército que caminaba con mujeres atendiendo enfermería, comidas, lavado de ropa, ¿no? Entonces no magnifiques este fenómeno. Villa de repente dice, ni una sola soldadera, tenemos tren de campaña en la primera línea, ¿sí? Y tenemos infraestructura, y ahí atrás va un vagón con la comida de la gente. O sea, era un salto adelante. Y de repente, desde una perspectiva falsa feminista, dice, no, las soldaderas, pues sufridas mujeres haciendo el peor de los trabajos, pero además cuando las bombas se acercaban, estaban en la primera línea, ¿no? Ahora, todos estos personajes, pues, les has encontrado
esa parte humana, esos detalles como este que refieres de Villa, pues que de alguna manera podríamos decir que es un primer ejército realmente profesional, en el sentido de que el propio ejército se abastece de todo, les has encontrado esas partes de la vida cotidiana que le dan un gran sabor a tus libros. O sea, creo que la vida cotidiana de Villa, del Che, de Lázaro Cárdenas, pues son interesantes. El que narres, el que hayas narrado, pues qué pasó con Lázaro Cárdenas los días previos y durante la expropiación petrolera, que pues hablamos de la expropiación petrolera cada 18 de marzo, pero ¿qué fue pasando en estos procesos? La vida íntima del Che con sus asmas y con sus problemas. O sea, aportaste mucho a esta historia. Bueno, Nuestra, ¿no? la idea es que tienes que tocarlos. Y para tocarlos tienes que tocar realidad, no mito, no frase. No puedes leerlos a través de sus discursos. No puedes hablar de el pensamiento político del Che. ¿Qué es eso? ¿Cuál de todos en estos 20 años? Estos que no coinciden. No, el personaje va creciendo y formando ideas, perdiéndolas y ganando. ¿Sí? Entonces tienes que ordenar de alguna manera. Y en medio de todo esto está la vida cotidiana. Si no la introduces, trabajas sobre el vacío. Para mí era fundamental entrar en las historias cotidianas de algunos personajes que me parecían fascinantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo demonios lo describo este cuate, no? Y rascar, porque además a veces la información es muy pobre. Y entonces tienes que rascar un montón. Entonces me obligaba a un trabajo exhaustivo en materia de investigación y a una búsqueda de lo que yo he llamado y defiendo profundamente de una historia narrativa, que tiene todo el rigor del mundo, pero está contada. Digo, obviamente, insisto, la creación literaria por sí implica un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero la historia implica tal vez mucho más, porque acá no hay más que el rigor del dato, del testimonio, del lugar, del escrito, de la foto. Tú en alguna ocasión dijiste que porque eres abstemio, monógamo y que no vas a los cócteles tienes el tiempo para todo. Pero realmente, ¿cómo organizas para poder ser historiador, ficción, promotor de...? O sea, tu tiempo está en chino, ¿eh? Sí. O sea, pero ¿Qué quieres que te diga? Quiero preguntar, Sí, porque además, ¿vives agobiado? No vivo agobiado porque organizo mis tiempos en función a lo que puedo hacer. No vivo con complejo de culpa. Si tengo que echar una mano para apoyar las movilizaciones en defensa de los muchachos de Ayotzinapa, lo hago. Si hay que salir a la calle, salgo. Si tengo que escribir un reportaje y volver al periodismo, que lo hago muy poco, para contar lo que pasa en una fábrica de planchas que están en huelga desde hace 15 años, pues voy. Pero trato de ordenar estos tiempos y proteger una parte de mi tiempo como escritor. La Brigada para la Libertad me roba una cantidad de tiempo brutal, pero es algo que me parece importante hacer, fomento la lectura, los debates, etcétera, y entonces preservo mis horas de escritura, que en estos 2 últimos años fueron duras porque vivía normalmente dentro de la anormalidad de este tipo de vida que llevo desde hace tiempo, y luego en las noches sácale 10 horas, 8 horas escribiendo lo que acabo de terminar. Tengo que hacer una segunda pausa. Ahora que decimos, me gustaría que platicáramos de algo. Ahora de pronto sangronamente se inventó este asunto de las multiplataformas. Y entonces sangronamente yo creo que tú has sido pionero de la multiplataforma. Personal. ¿No? Porque también has incidido en los medios electrónicos y también con mucho éxito, que platicáramos de tu trabajo en televisión, no de aquellas... De aquellos programas para Laura Beltrán y para... de este trabajo de divulgación cultural, de divulgación de la historia que has hecho, porque creo que también es una gran aportación que le has dado a la cultura. Continúo con Paco Ignacio Taibo II, y bueno, te dejaba antes del corte la reflexión sobre tu participación fundamentalmente en la televisión como divulgador de la historia y de la cultura. Y así como lo hiciste con tus libros, pues te fuiste a la televisión a contar una historia de una manera inteligente,
sabrosa, Sabrosa seguro. para que realmente la gente se siente a ver media hora, 1 hora, 2 horas de televisión con gusto y con satisfacción de que está aprendiendo, pero está aprendiendo en buen plan, en un plan de sabrosura, de diversión. ¿Cómo entras tú a este punto? O sea, ¿cuándo se te ofrece o cuándo se te ocurre hacer esto? Porque además lo haces sin guión, no lo haces bajo el esquema No. acartonado de la lectura en el teleprompter ni en el papel. No, yo no leo y no hago programas de personas sobre las que no haya escrito previamente y conozca bien. No, el modelo surgió del trabajo con Anima Films argentinos, en el que yo les dije 0 guión y partimos de mi libro y ustedes déjenme contarlo y 0 censura. Y luego editen lo que produce. Y fue muy divertido. ¿Cuál fue el primero que hiciste? El Villa. El de Villa. Villa. Y fue muy divertido porque filmamos 200 horas para 2. Sí, pues como debe ser un trabajo. Y recorrimos miles de kilómetros porque la gracia era vamos tocando, ¿no? Y entonces aquí querían enterrarlo, miren ahí, lo querían enterrar ahí, pero luego le roban el cadáver y aquí está la plancha y vámonos a Parral y volvamos a Chihuahua y ahora vamos por las montañas y ahora Villa decía que podía ir de Durango a Sinaloa con los ojos cerrados encontrando agua todas las noches a caballo. ¿Miente o no? Porque Villa mentía como bandolero, pues. No miente, es verdad. ¿Y cómo la hacía? Entonces vas construyendo la historia del personaje y de repente nos vemos en lo alto del Cerro del Diablo diciendo, y aquí, espérame, la cueva tiene que estar como por ahí. Y ahí nos ves bajando Cerro del Diablo, buscando la cueva, y la cueva no existe porque no es en ese cerro. Otra mentira de este desgraciado. Y vas narrando la historia bajo un supuesto muy sencillo, que es la historia narrada y bien narrada puede ser extraordinariamente amena. Sí. Mientras que la historia memorística, académica, tradicional puede ser profundamente aburrida. Entonces hay que romperle el esquema. Alguien me pregunta, ¿cómo es posible que en un programa sobre el Che haya una toma en la que estás durmiendo en una carretera? Y bueno, pues porque estos desgraciados del camarógrafo decidió tomarme dormido, pero además es que cuenta la verdad. Para hacer este programa nos echamos 3,000 kilómetros de carreteras en toda América Latina. Entonces en algún momento había que dormir, porque para agarrar luz hay que levantarse a las 6 de la mañana, ¿no? No, pues sí. Y luego llegas a los museos o los lugares a las 8 de la noche. Entonces estabas trabajando jornada de 14 horas. Cuando hicimos Yaquis, la historia del genocidio contra los yaquis de Porfirio Díaz, estábamos en la carretera, dormíamos en un lugar que era un hotel de paso de choferes a mitad de los ríos, y luego subíamos cerro, el Bacatete, montañas para arriba, la comunidad, para acá y para allá, a las 6 de la mañana. Abríamos jornada bebiéndonos 2 litros de jugo de naranja, 45 grados, ¿sí? En una camioneta de la Universidad de Sonora que nos prestó, porque tenía doble tracción, sin aire acondicionado. Uf. Levantando tierra, parecíamos así como la marcha de la brigada de los 600. No, qué cosa. Levantando tierra. Y para llegar ¿a dónde? A un arroyo en mitad de la Sierra del Bacatete, que era el único lugar donde podían beber agua los yaquis rebeldes. Y entonces íbamos contando la historia. Y de repente el compa que venía guiándonos a nosotros, un yaqui, nos dijo, échense un trago. Y yo vi el arroyo y dije, pa, su madre, ¿estás loco, cara? Infección segura. Se veían los renacuajos, la tierra, no, sácate, dice. ¿Sí? Pero para esto traíamos una hielera donde traíamos 5 Pepsi-Colas calientes, claro. Sí, claro, no. Hirviendo. Y bueno, eso forma parte de la historia que estás contando, o sea, no puedes decir, y se refugiaban allá en las montañas y señalarlas de lejos, no hay que meterse. Huyó hacia las alturas. No, sí. Pues vamos a verlas. Vamos viéndolas. No, porque además te permitió realmente confrontar eso con la realidad. Sí. O sea, aquí no hay una cueva, sí, ¿no? Muchas veces. Oye, de aquí a allá no se hace lo que dicen que se hizo, ¿no? Entonces, y yo creo que además una de las grandes virtudes que tiene toda esta producción que has hecho es que como que uno siente que va junto contigo y como que va
como que va uno caminando contigo platicando estas cosas que creo que les dan un valor. El que no tengas guión, el que vayas fumando, que vayas dormido, que te salude la gente a la pasada, o sea, creo que le da un gran valor a la narración histórica porque no solo hace vivo al personaje, te hace vivo también a ti como historiador. Estábamos en un pueblo de Guanajuato siguiéndole la ruta a Juárez. Vamos cruzando la plaza. Alguien me reconoce y dice, Paco Taibo, ¿qué volé? ¿Cómo estás? ¿Y qué haces? Y entonces, pues estamos siguiéndole la ruta a Hidalgo después de las derrotas de Puente de Calderón, ¿no? Y entonces vamos y se empieza a juntar la gente. Y uno mira para los dos lados y dice, pues, órale. Y entonces pasó esto y lo otro. Y el equipo argentino, que es genial, Matías Gelbert es brillante, venía filmando desde el principio de la conversación. Y los rostros. Y uno de repente decía, no. Dice, ¿por qué no? Y entonces, vaca, la cámara. No, porque no era por aquí. Y entonces de repente en el programa se incorpora un debate en vivo y en directo con 80 ciudadanos de San Francisco del Rincón que se juntaron. Y yo creo que eso es lo vital de la historia. Sí, porque además, ¿no? Te enfrenta también con los locales, que los locales también tienen su propia versión de la historia, ¿no? Y ahí bajó la Virgen de Guadalupe, no es cierto, mentira. A mí mi abuela me dijo que andaban de este lado. Y eso le genera vida. Y bueno, es la misma historia, pues tú dices, lo que he escrito, pues lo he convertido para acá, pero también, pues obviamente eso te ha dado mucha satisfacción y mucho reconocimiento, porque pues estos programas no sé cuántas veces se hayan visto. No lo sé. Muchísimas. Es impresionante las veces que la gente, o lo que la gente ha aprendido por ti de esas batallas. Te cuentan maravillas, te cuentan. Soy maestro de una telesecundaria en un pueblo perdido del estado de Hidalgo y uso todos tus programas con mis alumnos. Y aquí hay una foto de mis alumnos saludándote, ¿no? La bola de chavitos. Porque nunca había logrado que estudiaran historia y ahora felices. Y entonces es un reconocimiento enorme. Trabajas para la gente, lo demás es de mentira. Lo demás es carpeta roja y flores. Eso te iba a preguntar porque yo creo que ahí entra esta parte de la diferencia que se tiene a veces con otro, ¿no? Digo, hay el historiador, pues no quiero decir sangrón, pero porque todo mundo tiene derecho a hacer sus cosas. El que escribe con lenguaje academicista y el lenguaje acartonado y que pone 35 pies de página con notas, con bibliografías de 50 páginas, ¿no? Existe el historiador que lo hace más a veces por un asunto de tipo personal de interés, pero existen los historiadores como tú que sí está pensando en la calle, está pensando en la gente. Es un arte narrativo y se trata de divulgar. ¿De quién es la historia? De ese, tuya, mía. La historia es de ellos, no es del aparato del Estado, no es de la placa de calle, no es del gobierno, no es del profesional de la historia. La historia es la historia de la gente. ¿En literatura y en historia piensas en eso? Sí. ¿Sí? En historia desatado, además. Cuando estoy trabajando estoy diciendo, esta es su historia. Cuando subo al veladero a ver dónde matan por segunda vez a Escudero, la gente empezó a seguirme. Yo dije, ay, güey. Y llegamos como 50 campesinos de la zona que empezaron a decir, ahí va el Taibo a ver dónde mataron a Escudero. Empezó a seguirme. Era su historia. Y rompiste, por supuesto. Digo, no tienes la exclusividad, pero sí eres parte de los que demostraron que se podía hacer televisión. Muy barata. Barata, sí. Bien hecha, sí. Inteligente y amena. Sí. Yo digo que sí, y además yo digo que el modelo de televisión cultural apenas empezamos a vislumbrar lo que puede ser, de interesante, de ameno, de capturador. Dentro de esta parte de tener las diferentes pistas, ¿la internet no te llena, no te llama? ¿La qué? La internet. Sí, interactúo bastante. Cuando estoy en ferias de libros, suelo dar conferencias y que se graban y se reproducen en internet. Sí, a mí me parece un medio democrático y muy sano, donde te quieren y te injurian con la misma intensidad. Está toda madre, ¿no? Sí, que también se vale también. No, pues a fuerzas. Oye, si te metes a la jaula de los leones, no esperes que te sonrían, ¿no? Que te laman la mano, ¿verdad? Luego tengo que hacer un
Un último corte, por desgracia siempre se me acaba el tiempo cuando estamos metidos en segunda. Pero hay una parte tuya que también, dentro de estas historias personales, pues obviamente las historias personales van construyendo formas de ser. Y así como escoges tus personajes para la literatura y escoges tus personajes para historiar, pues tú mismo has convertido a Paco Ignacio Taibo II en alguien que también tiene sus propias características. Y una de esas, decía yo al inicio, pues es la del ciudadano activo, no del ciudadano que ve de afuera las cosas y que se mantiene, o del intelectual que se mantiene opinando por escrito y mandando sus artículos y quedándose en su casa o en la comodidad del café. Tú sí has tenido una participación activa, abierta, diciendo de qué lado estás, de qué lado no estás, y dentro de esa actividad ciudadana también ha sido la de la promoción de la cultura. ¿Platicamos de eso cuando regresemos? Continúo con Paco Ignacio Taibo II y ahora vamos a platicar sobre su actividad como ciudadano activo y como promotor de la cultura. Quisiera empezar por la segunda. Hay quienes dicen o le graban a alguna institución pública o privada unos mensajitos de antes de irte a dormir, lee, porque leer vale la pena. Sí. Amigo, lee, ¿no? Sí. Hay quien hace en Twitter y en Facebook el Día del Libro y los invito a que lean, etcétera, etcétera, pero se han quedado en eso. Tú has sido un promotor de la lectura activo, comprometido, chambeándole al asunto. Horas y horas y horas. Leer en libertad, sí. Hace o algo así. Para leer en libertad. Para leer en libertad hace. A una asociación civil, llevamos 7 años, cumplimos 7 años ahora y hemos logrado cosas impresionantes. Hemos regalado 1 millón de libros. Hemos vendido un millón de libros. Hemos vendido a precios bajísimos a 7 millones de libros más. Uf. Hemos dado 1.300 conferencias, hemos creado un centenar de bibliotecas de barrio. Hemos distribuido 270,000 poemas. Uf. Y por abajo. Sí, nada en los barrios, sí. En las calles. Nunca en lugares cerrados, siempre en lugares abiertos. Siempre debatiendo los problemas sociales, los libros interesantes. Y siempre tratando de bajar los precios, que es el gran problema, o uno de los grandes problemas del mundo del libro. Y va muy bien, y es muy divertido, y es apasionante, y quita un chingo de horas. Es tal vez el ejercicio de promoción de lectura más grande y más exitoso que ha habido en el país. Y yo diría que en América Latina. En América Latina. Sí. No hay equivalente a lo que la brigada ha hecho. ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo mantienes vivo? Bueno, yo soy parte de un colectivo de 17 compañeros que coordina Paloma Sáiz, que es la coordinadora de la brigada, y hacemos ferias del libro, pequeños tianguis, conferencias al aire libre con venta de libros en paralelo. Hay todo un trabajo grande administrativo para conseguir que las editoriales nos den libros de saldo a bajo precio para poderlos revender o poner sobre las mesas. Hay un trabajo de conseguir libros usados, hay un trabajo de recibir donaciones, catalogar lo que recibes, volver a las bibliotecas. Hay un trabajo y básicamente tenemos números negros, el equipo, durante 7 años, gracias a varias cosas. Gracias a la colaboración muy grande de la comunidad intelectual del Valle de México. Los escritores más interesantes del Valle de México jalan, escritores, periodistas, historiadores, académicos, jalan gratis, regalan derechos de autor para que podamos hacer libros que podamos. Y la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Delegación Xochimilco, la Delegación Tláhuac en Ciudad de México, la comunidad de Texcoco, una asociación civil de vecinos de Tlatelolco. Entonces cubrimos los barrios de la Ciudad de México, la Universidad de la Ciudad de México, Chapingo, donde nuestras ferias tienen mucho éxito.
Y entonces estamos a un promedio de una feria de libro a la semana. Sin alfombras rojas. Sí, sí, sí. Sin... Pura infantería. Sí. Y el que quiere venir sabe que lo más que puede haber para él es que te inviten en la taquería de la enfrente. El resultado, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué les dice el resultado? ¿Qué les dice la gente ya en este terreno de lo que ha sido el trabajo de Para Leer en Libertad? Pues el reconocimiento es inmenso. Hemos creado en el Valle de México, hemos creado una generación entera de lectores nuevos, adolescentes, y de lectores que no leían de 40 para arriba, que la vida los había alejado de la lectura porque tenían 4 empleos, tenían 2 hijos que mantener, que querían que fueran universitarios, el transporte. Y hemos ganado en esos 2 sectores, sobre todo en esos 2, millares, decenas de miles. O sea, a lo largo de todos estos años, 7 años de vida de la brigada, puede ser que hayamos tocado 4 millones de personas. Que eso demuestra, como en muchas cosas que se hacen en este país, pues que no se pueden hacer desde la rueda de prensa, desde el discurso, desde la televisión en un spot. Ni desde el analfabetismo funcional. Porque yo no le creo a ninguno de los promotores de la lectura de cartón o de los funcionarios públicos que hablan de la promoción de la lectura, no les creo nada. Que ahí está la muestra de que en la calle, cercana a la gente, tocando a la gente, escuchando a la gente, sí se pueden construir lectores. Sí, porque además hay varias percepciones. El posible lector ve la librería como un lugar prohibido, libros son caros, son un bosque, no veo los árboles, ¿qué me va a interesar? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuánto me van a cobrar? Luego, en la escuela y en la universidad, el libro como obligación. Estás obligado a leer esto, pero ¿y el libro como placer? La universidad lo abre muy mal. Aquí en Guadalajara no lo hace nada mal las preparatorias de la UDG. Nada mal. Yo diría que lo hace bastante bien. Luego, los bloqueos de los programas formales de promoción de la lectura. Muchas campañas de televisión que cuestan una fortuna, pero nadie se toma la molestia de editar. Nosotros editamos libros baratos, con derechos de autor, etc. Si la inversión que se hace en 2,000 anuncios de televisión que nadie les cree, la haces en editar libros pensando en adolescentes de zonas rurales como estas, que ¿qué querrán leer? Pues querrán leer una historia de Zapata, querrán leer cuentos de Benítez, ¿no? Entonces le buscas un poco, imaginas, y ahora le pon en la calle otro 1,000,000 de libros dirigidos a estos adolescentes. Van a tener un efecto mucho más potente. Yo imagino que estoy en mi casa, veo la televisión, veo a una guapa estrella de novelas o a un muchacho que canta pop que me dice que lea 20 minutos diarios, salgo corriendo a la librería a comprarme un libro. Pues por supuesto que no lo voy a hacer, ¿verdad? No funciona. Así como haces esto, tienes una actividad como ciudadano, una actividad política como ciudadano, y yo decía hace rato, has dicho de qué lado estás y de qué lado no estás. No, está claro, soy de izquierda desde que tengo 5 años. Soy de izquierda, siempre he sido de izquierda, seguiré siendo de izquierda, moriré siendo de izquierda. ¿En dónde estás ahorita y por qué estás ahí? En estos momentos soy miembro... ¿Del Comité Nacional? No del Comité Nacional, del Consejo Nacional. Dejé el comité de Morena, dejé el comité en el último congreso. Sí, tienes razón. Y básicamente era secretario de Cultura. Básicamente lo que estoy haciendo en Morena es atendiendo cursos de formación de militantes jóvenes en todo el país. Entonces doy al cabo del año 20 o 25 cursos, sobre todo basados en educación de historia de México y análisis de coyuntura. Y luego también los doy fuera de Morena. Yo soy espíritu amplio. Para mí, todo el que está en la izquierda y está en lucha, mi respeto y mi cariño. Aquí no hay corralitos. No. Ahora, esta parte de la actividad también tiene mucho que ver con algo que se fue alejando. La política también se empezó a hacer desde el discurso, desde la declaración, desde la comodidad de un restaurante, del aire acondicionado. La política tiene que volver a la calle también. Yo diría. Y los cursos de formación, si tienes una generación nueva de luchadores sociales, pues hay que hacer un trabajo de formación con ellos. Desde platicarles la Constitución y los derechos conculcados, hasta platicarles las claves de la trampa que tiene el proyecto neoliberal que nos han aventado encima y cómo nos recorta, nos quita, nos aísla. Desde eso hasta analizar la figura de Morelos, ¿no? Y decir, es de los míos, lo quiero tener
en mi pasado y jalarlo hacia el presente, ¿no? Desde eso hasta, bueno, el acto de ir a subirte a la tribuna en un mitin a decirle al gobierno esa reforma educativa es una mierda. Por esto y esto. Esta es labor de... ¿Qué has encontrado en la calle? ¿Qué has encontrado Que los mexicanos son a toda madre, que la raza por abajo es chingoncísima, que hay una voluntad de cambio en esta sociedad inmensa, que todavía no somos capaces en niveles medios y altos de la izquierda, sea la izquierda de Morena, sea otros grupos a la izquierda, de articularlo bien, de unir, de juntar, de caminar juntos, pero por abajo es a toda madre. El nivel de resistencia, el nivel de dignidad, ¿sí? ¿Tu activismo te llevará a un cargo público? No, ¿O ahí termina para nada. ¿Hasta Si dónde me llegas? eligen un cargo público, cambio un chinga de partido. ¿Hasta dónde llegarías? Yo llegaría a participar en todo tipo de luchas, etcétera, etcétera. Pero no, mi destino personal es activista, sí. Activista de promoción de la lectura, sí. Escritor también. Funcionario, no. A pesar de todo esto que platicábamos, o que hemos platicado durante casi una hora, tu llegada a los 8 años huyendo de tu tierra natal, una vida hecha con una familia de migrantes, el ir construyendo tu propia carrera como escritor, tu propia carrera como historiador, y esta rebeldía también de cómo ver la sociedad y querer cambiarla. No sé si estoy equivocado, pero no te ha convertido, nunca te convirtió en un amargado. No, para nada. Ni en un pesimista. No. O sea, dentro de la literatura, dentro de la historia, dentro del activismo, dentro de la promoción de la lectura, eres un optimista. Absolutamente. Mira, la diferencia es clara. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Es un problema práctico. Sí, nada más cuando viene el desencanto. No, cuando viene lo que podría ser desencanto, que es Madrid, que es Madriza. Así es. Pero no desencanto, ¿por qué? Yo sigo en el encanto. ¿Tú ves a una Creo sociedad? que es posible una sociedad en México más justa, más digna, menos corrupta, más solidaria. Lo creo porque la veo desde abajo y eso está ahí. Sí, porque no te quedas nada más en el tropezón. No te quedas en el mal momento, o sea, no te quedas con Duarte, no te quedas con los errores del presidente, no te quedas con la reforma. Te quedas con la idea de que esto se puede cambiar. Exactamente. Y eso es lo que... Y que va a cambiar. Es inevitable. ¿Mantendrás ¿El optimismo? la literatura, la historia, el activismo, la promoción de la lectura y el optimismo? Hasta donde me dé el cuerpo. He estado negociando con mis lectores que cuando cumpla 100 años me empujen la silla de ruedas en las manifestaciones. Dijeron que sí, pues órale. Entonces, habrá para mucho todavía. Te agradezco mucho. Un placer. Este rato. Gracias. De hecho, como historiador, difícilmente alguien gana premios o reconocimientos como escritor de ficción y como escritor de la realidad histórica, tu papel en la televisión, tu papel como promotor, como ciudadano activo. Pero me gustaría que me ayudes por entender, pues, de dónde vienes, que es una historia muy larga, la de los Taibo huyentes, ¿no? Sí. Vengo de una familia de migrantes que emigran en el año 58 masivamente a México. Los abuelos habían hecho la guerra civil en España, habían terminado en la cárcel y condenados a muerte, se salvaron de milagro. Y para el 58 la familia decide emigrar. Completa. Completa, ¿A ustedes escaparse no les del pasó franquismo. lo que hicieron algunos de que se venían en solitario? Ustedes sí vinieron en bola. Era en bola. En un año habían emigrado 20 y tantas personas. Abuelos, tíos abuelos, abuelas del otro lado, mis tíos, mis padres y los primeros hijos. Los demás ya nacieron en México. Que tú venías entre ellos. Yo tenía 8 años. 8 o 9. Asturiano. Asturianos. Y llegan aquí, y obviamente, como siempre pasa con toda la migración, que siempre es muy difícil de entender, los que nunca hemos tenido que emigrar la vemos muy fácil, pero, y sobre todo en este país, este mundo tan convulso de tantas migraciones tan grandes y tan masivas y tan feas,
encuentro con Francisco Ignacio Taibo Maojo, que tal vez si le doy el nombre así completo no le suene a mucho, español y mexicano. Tal vez aquí se podría aplicar lo del pasodoble de Agustín Lara, de azteca y español. Que bueno, pues no puede tener una tarjeta de presentación porque es escritor, es novelista, es cuentista, es historiador, ha hecho televisión con unas extraordinarias narraciones históricas platicadas con un estilo que solo él puede tener, pero además es promotor de la lectura, es promotor de la cultura y además es un ciudadano activo, un activista o ciudadano activo en la política, tratando de que este país cambie para mejor. Pero bueno, si le digo que está conmigo en esta sala Paco Ignacio Taibo II, seguramente ya sabrá a quién me refiero. Paco, muchas gracias, Paco Ignacio Taibo, por acompañarme hoy en este día. Y me ayudaría que nos ayudaras a entender lo que ha sido tu vida, tu trayectoria, de tus orígenes, tu trayectoria como escritor, toda esta multiplicidad de actividades que es. Yo recuerdo claramente. Mi padre contaba una anécdota que no sé si sería cierta, pero era bien bonita, que era que cuando yo tenía 5 años me preguntó qué quería hacer en la vida. Ajá. Y yo dije, trapecista de circo, bombero y escritor. Y que mi padre me preguntó en qué orden. Y yo dije, trapecista de circo, bombero y escritor. Al final. Al paso de 30 años, mi padre estaba en silla de ruedas, enfermo. Yo lo llevaba a pasear al parque. Y me dijo, oye, ¿qué quieres hacer en la vida? Y yo dije, compadre, tengo 10 libros publicados, etcétera. ¿Qué preguntas son esas? Y me dijo, no, ¿qué quieres hacer en la vida? Yo dije, trapecista, saxofonista, bombero y karateca, y escritor. Había añadido... Ya habías agregado dos nuevos oficios. Y me dijo, ¿pero y qué? Y dije, no, pues, ¿sabes la verdad? Me dijo, mi padre era muy agudo en estas cosas. Y yo dije, sí, es la verdad. Me dijo, a ver, dime la verdad. Y bueno, si eres escritor ya no necesitas ser trapecista, saxofonista, karateca. Puedes tener personajes, ¿no? En ese núcleo, pues, era también natural, pues, que ustedes, tus hermanos y tú se hicieran escritores, pero también no era necesario. No. O sea, se puede entender ahora como natural, pero bueno, ha habido muchos hijos de que pues migrar era muy difícil y para tus padres y tus tíos debió haber sido muy complicado. Fue duro, sí. Resultó complicado, pero a fines de los 50 mi padre se abrió más o menos rápidamente espacio laboral. Y vivíamos en una especie de tribu que se apoyaban mucho unos a otros. Muy bien. En mi casa todo el mundo trabajaba. Mi padre era periodista en 5 empleos diferentes. Mi madre y mi abuela y mi tía abuela cosían y tejían y vendían ropa. Mi tío abuelo era director de programas de divulgación de música clásica. Y entonces todos, hasta que yo también pude aportar, tuve una beca en la secundaria de la SEP de 200 pesos mensuales. Ya ganabas dinero desde estudiante. Yo la pude aportar al cochinito familiar. Fue de alguna manera una generación de inmigrantes diferente a otras que habíamos tenido, porque era una migración que tenía mucho, precisamente el origen de su salida es precisamente la rebelión a un régimen, tenía mucho de cultura, tenía mucho de intelectualidad. Sí. Y pues tu núcleo familiar al que perteneces, pues tenía mucho de eso, ¿no? Escritores, periodistas. Escritores, periodistas, lectores, grandes lectores, pintores. Y vivías en un ambiente que estimulaba a la palabra escrita. Escritores y periodistas que han acabado... Que odiaban a sus padres que han acabado, la literatura. Que sí han acabado de bomberos, de trapecistas o de karatecas, ¿no? Mi tercer hermano dijo, no, ya, basta. Padre escritor, hermano mayor escritor, segundo hermano escritor, yo no. Y es productor de cine. Sí, pero de alguna manera entró a una vida cultural que a lo mejor no era la de escritor, pero de alguna manera, pues tienen que ver todos con esto. ¿Tú recuerdas algún momento en que definiste la escritura como una actividad o fue como respirar, se te fue dando sola? ¿O si hubo un momento que dijiste, sí me late? Bueno, lo que pasa es que fue como muy natural, o sea, mis primeros, empecé a escribir a los 10 años, 11 quizá,
Y mis primeros empleos, era inevitable, fueron como periodista. Yo creo que mi primer empleo fue escribiendo pies de grabado en un semanario. Y mi padre me dio una lección de periodismo cuando dijo, los pies de grabado no tienen que decir lo que ya se ve en la foto, tienen que decir lo que no se ve en la foto. Dije, jefe, tomo nota. Y yo creo que ahí tendría yo 17, 18 años. Y naturalmente me convertí en periodista y por ahí de los 20 algo de años escribí la primera novela. Estaba como